Muy buenos días, bienvenido nuevamente a la clase virtual de matemáticas. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Les recuerdo que esta semana le corresponde al grupo décimo A número 2, que deben estar conectados el día de hoy y el día jueves, que es la última clase de la semana. Con ustedes venimos un poquito atrasados en relación al otro grupo. Entonces vamos a tratar de nivelarnos. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios de la guía de aprendizaje. Voy a abrir la plantilla. Tengo en mis apuntes que este es el último ejercicio, el último planteamiento que dejamos con ustedes. Si estoy equivocada, por favor me corrigen. Les recuerdo también que tenemos esta opción de levantar la mano en el momento que tengan alguna duda. Cada uno, si le es posible, debe tener a mano su calculadora científica, la cual vamos a utilizar para resolver todos los ejercicios. Este tema no lo alcanzo a evaluar esta semana, así que se van a tener que ir con ganas de evaluación a vacaciones. Ustedes salen a vacaciones el día viernes. Esta semana vamos a desarrollar los ejercicios de la guía y vamos a trabajar en la plataforma DatQuiz y en la plataforma Khan Academy. Es una manera de hacer un repasito. Y después de vacaciones, en la primera clase repasamos y a la siguiente voy a hacer la evaluación. Todavía no sabemos si hay modificaciones en el horario. Deberán estar muy pendientes de cualquier información que suministre la institución a través de sus directivos y la cual se dará a conocer a través de redes sociales. Bueno, yendo ahora sí a la página o a la plantilla, vamos a solucionar. Yo creo que esto había quedado de tarea, no recuerdo. Vamos a dar solución a este triángulo. Vamos a hallar las 6 razones trigonométricas y vamos a calcular el ángulo. En este caso tengo un ángulo θ. Yo voy a identificar sus elementos al frente del ángulo. Este es el ángulo que yo voy a trabajar, un ángulo agudo. Al frente me queda el cateto opuesto. Este es el ángulo recto. Al frente me queda la hipotenusa. En este caso la hipotenusa corresponde a X. Y me queda otro cateto que está comprendido entre el ángulo recto y el ángulo que estoy calculando. Ese cateto lo vamos a denominar como cateto adyacente. En primer lugar, estamos desconociendo el valor de la hipotenusa. Entonces la vamos a calcular. Para ello yo voy a hacer uso del teorema de Pitágoras. Una hipotenusa se puede calcular sumando los cuadrados de los otros catetos. Es decir, en este caso, 6 a la 2 más 8 a la 2. Vamos a resolver la potencia. 6 a la 2 nos da 36. 8 a la 2 nos va a dar 64. Vamos a hacer la suma. 36 más 64 que nos va a dar 100. Y vamos a extraerle raíz cuadrada a 100. En este caso, esa raíz cuadrada equivale a 10. Esta es la respuesta. Tenemos que esa hipotenusa tiene un valor de 10. Les recuerdo también que ustedes tienen algunos asignados las actividades en el Khan Academy, aquellos estudiantes que lo quisieron hacer de manera voluntaria y que tienen plazo hasta el 30 de julio. Vamos a abrir acá un espaciocito para que hallemos las 6 funciones. Bueno, ya vamos a calcular
Yo ya calculé primero el lado que me faltaba y ya voy a calcular las razones trigonométricas. Voy a empezar calculando la función seno. Estoy trabajando el ángulo teta. Esa función seno la puedo obtener dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. En el caso de nuestro ejercicio, el seno va a ser igual, cateto opuesto vale 6 y la hipotenusa que vale 10. Nos va a quedar que ese seno de teta va a ser igual, 6 dividido entre 10 me da 0.6. Ya tenemos ahí la primera función trigonométrica. Vamos a calcular la 6. Ahora voy a calcular el coseno. El coseno lo puedo obtener dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ese coseno va a ser igual, el cateto adyacente es este, que nos dio 8. Y la hipotenusa, ya sabemos, esta es la hipotenusa que vale 10. Vamos a dividir 8 entre 10. Y obtenemos un coseno de teta, 8 dividido 10 nos va a dar 0.8. Vamos a calcular otra razón. Estas tres son las que yo digo que son como las principales porque son las que me permiten a mí obtener el valor de los ángulos. Bueno, y hay varias formas de calcularlos. La tangente la puedo determinar dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa tangente va a ser igual, el cateto opuesto, por acá nos dice que vale 6, el cateto adyacente que vale 8, esa tangente va a ser igual, lo hacen en sus calculadoras, vamos a dividir 0.75. Da 0.75, perfecto, muy bien. Hay varias formas de hallar esa tangente. Cuando veamos la temática de identidades trigonométricas, también vamos a encontrar que yo puedo obtener la tangente dividiendo el seno entre el coseno. Usted divide 0.6 entre 0.8, le va a dar también 0.75. Eso es una identidad fundamental, después la vemos. No nos vamos a apresurar con esa parte. Bueno, ¿qué voy a hacer ya? Voy a calcular las recíprocas. Cada una de estas tres funciones tiene una función que se denomina recíproca. Voy a ir con la recíproca del seno, que es la cosecante. Por favor, presten mucha atención de no confundir coseno con cosecante o seno con secante, que a veces lo hacen. Bueno, la cosecante hay varias formas, es la recíproca del seno. Es decir, yo la puedo calcular 10 dividido 6, pero también la puedo calcular como es recíproca dividiendo 1 entre el valor del seno. En este caso sería 1 y el seno me dio 0.6. Vamos a dividir en sus calculadoras 1 dividido 0.6. Vamos a trabajar con dos decimales. Quedaría 1.6666 y por acá dice que 7. Entonces con dos decimales me va a quedar 1.67. Bueno, ahora vamos a calcular
la recíproca del coseno. La recíproca del coseno es la secante. Puedo invertir 10 sobre 8 o puedo dividir 1 entre lo que me dio el coseno. Este caso quedaría 1 dividido entre 0.8, o sea, dividir en nuestra calculadora. 1.25, profe. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Listo, vamos bien. Y finalmente voy a hallar la recíproca de la tangente, que es la cotangente. Recuerden de tener esas formulitas a mano. Y eso sí, cuando yo llegue de vacaciones, pues la primera clase no hay evaluación, pero sí hay revisada de cuaderno. Sobre todo para aquellos estudiantes que obtuvieron desempeño bajo en el primer periodo. A veces están como pilositos. Bueno, yo la voy a calcular con la recíproca de la tangente, dividiendo 1 entre la tangente. Ya les dije que pueden invertir estos valores, pero acá voy a hacerlo como medio exacto, voy a hacerlo así. ¿Cuánto les dio? 1.33. Listo, vamos a ver si sí. Sí, muy bien, 1.33. Listo, ya tengo las 6 funciones trigonométricas. ¿Qué me falta? Me falta el ángulo. Para hallar el ángulo se emplea o el seno o el coseno o la tangente. En ese caso vamos a, bueno, yo voy a emplear el seno. Pueden hacerlo con la que deseen. Aquí estoy buscando el espacio. Estuve muy generoso y ya no quedó dónde. Bueno. Dámosle por aquí abajito. Yo la voy a hacer el ángulo teta. Voy a emplear el arco seno. O sea, seno a la menos 1 del valor que me dio el seno. El seno me dio 0.6. Si van a emplear el coseno, lo hacen con 0.8. Si van a emplear tangente a la menos 1, la hacen con 0.75. Para eso le damos shift 0 de 0.6 y aproximadamente nos da 37 grados. Muy bien. Ya en ese ejercicio hicimos de todo. Mire, empleamos, bueno, calculamos el lado que nos hacía falta con Pitágoras. Calculé las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, la tangente, la cosecante, la secante, la cotangente, y también calculé el ángulo. Estos ejercicios están todos resueltos en la guía de aprendizaje. Con su, ve, acá está su procedimiento para el cálculo del valor que nos hacía falta. Las 6 funciones, falta el ángulo. Acá no lo puse, pero a ustedes sí se las estoy colocando. Bueno, vamos con este ejercicio. También desconocemos la hipotenusa en este caso. Vámonos haciendo.
Listo, lo primerito es que vamos a hallar hipotenusa, que lo estamos desconociendo. Como me falta un lado, tengo dos, me falta en este caso hipotenusa, voy a emplear un teorema de Pitágoras, en el cual voy a sumar los cuadrados de sus catetos. Tengo un cateto que vale 8 a la 2 y otro cateto que vale 15 a la 2. Voy a resolver la potencia. 8 a la 2 me da 64. 15 a la 2 me da 225. Vamos a sumar. 64 más 225 me da 289. Le vamos a extraer la raíz cuadrada. Y me dice que x tiene un valor de 17. En este caso, acabo de calcular el valor que me hacía falta. Ahora voy a identificar, digamos, como la forma o la posición de los catetos. Este es el ángulo que yo estoy trabajando. Al frente me queda el cateto opuesto. Este es el ángulo recto. Al frente me va a quedar la hipotenusa. Y el cateto que digamos me sobra, el que está entre el ángulo que trabajo y el ángulo recto, lo vamos a denominar cateto adyacente. A partir de esta información vamos a calcular las razones trigonométricas. Voy a empezar con el seno. Empezar por acá, que no me pase como ahorita, que no tengo espacio. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Me va a dar el opuesto, vale 8. La hipotenusa, la acabamos de calcular, vale 17. Vamos a dividir. 8 dividido entre 17 me da... Voy a trabajar con dos decimales, me da 0,47. Listo. Bueno, vamos a calcular el coseno. El coseno es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Este es el adyacente. Sería 15. La hipotenusa ya sabemos que nos da 17. Vamos a dividir. 0,88. Vamos a mirar. 0,88, muy bien. Vamos a calcular esa tangente, que es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El opuesto nos dio 8, el adyacente nos dio 15. 0,53. Vamos a ver, 0, 8 dividido entre 15, 0,53, muy bien. Bueno, en este caso ninguna nos dio exacto, todas nos dieron con decimales y nos fue quedando. Para que me quede como más aproximadito, entonces las recíprocas no los trabajo con este resultado, sino que las voy a invertir. Voy a calcular la recíproca del seno en la cosecante. Sería entonces hipotenusa sobre opuesto, que sería 17 dividido entre 8. Nos da 2,125. Ahora voy a calcular la recíproca del coseno en la secante.
va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Divido entonces 17 entre 15. Nos va a dar 1.13 con 2 decimales. Y finalmente voy a calcular la recíproca de la tangente, que es la cotangente. La puedo obtener dividiendo el cateto adyacente entre el opuesto. Me da 15 octavos. Vamos a dividir. Y nos da 1.875. Como me dio finito, lo voy a colocar todo. Y finalmente voy a hallar el ángulo. Para el ángulo voy a emplear, recordemos que siempre empleamos seno, coseno o tangente. Como todas me dieron, ninguna me dio finita, me dieron con decimales y hubo aproximación, yo voy a emplear el seno. Voy a hallar, recordemos, ángulo teta. Lo voy a hacer con arco seno. Tenemos seno a la menos 1 de 0,47. Le damos en nuestras calculadoras, le damos shift seno de 0.47. Nos da aproximadamente 28 grados. Ese es el valor, aproximadamente. Si dejamos los ángulos sin decimales. Los decimales en un ángulo que indica minutos y segundos. Entonces deben tener estas 6 respuestas, deben tener el valor del lado que faltaba y deben tener este ángulo de 28 grados. Miren el ejercicio. Vamos a verificar de la guía. Tenemos la hipotenusa 17, que ya la habíamos calculado. Tenemos las 6 funciones. Bueno, y el ángulo no lo hicimos. Nos vamos avanzando, pero de pronto no sabemos alguna falla de internet. Vamos a hacer el registro de asistencia. Bueno, voy a ir dibujando el triángulo que sigue. Bueno, en este triángulo nuevamente vamos a desconocer uno de sus lados. Hay que identificar cuál lado desconocemos. Este es el ángulo recto. Al frente tenemos la hipotenusa. Este es el ángulo que voy a trabajar. Al frente voy a tener su cateto opuesto. Y el lado que queda entre el ángulo recto y el ángulo que estoy trabajando es el
lado que denominamos cateto adyacente. En este ejercicio nuevamente vamos a emplear teorema de Pitágoras para hallar el valor de la incógnita. Es un cateto, significa que la hipotenusa va a ir de primero. El cuadrado de la hipotenusa le restamos el valor del otro cateto. Hipotenusa tiene un valor de 13 centímetros al cuadrado. Le vamos a restar el valor del otro cateto, que es 5. Vamos a resolver 13 a la 2, que nos da 169 centímetros cuadrados. Le vamos a restar 5 a la 2, que nos da 25. Vamos a efectuar la resta. 169 menos 25 nos da 144 centímetros cuadrados. Y finalmente vamos a extraerle raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada de 144 es 12. Tenemos 12 centímetros. Este es el valor del lado que me hacía falta. Con esta información vamos a calcular todas las razones trigonométricas y vamos a hallar ese ángulo también. Bueno, voy a empezar calculando el seno. Ese seno lo puedo obtener dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Nos dará 5 centímetros. Y la hipotenusa, que es el lado más grande, nos va a dar 13. Cancelo las unidades, dividimos 5 entre 13 y nos da, con 2 decimales, nos da aproximadamente 0,38. Voy a hallar el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente fue el que calculamos con Pitágoras, que nos da 12. Lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que nos dio 13. Cancelo. 0.92. 12 dividido entre 13. Nos da 0,92. Vamos a calcular la tangente, que es el opuesto entre el adyacente. El opuesto nos dio 5. El adyacente nos dio 12. Cancelo. Y dividimos 5 entre 12. Da con 2 decimales 0,42. Voy a calcular las recíprocas. La del seno, que es la cosecante. Doy una pregunta. Sí, dígame. Tangente donde dice 0,42 se lo aproximó. ¿Te compro eso? Yo no sé las Esto a mí me da 0,41. O se lo aproximó acá Después del 1 sigue un 6. Hay que aproximar. Y correctamente, porque yo por eso les hago rebaja. Tienen que dar un repasito a la forma correcta de aproximar, porque eso les puede ocasionar hasta dañar un ejercicio.
Yo les voy a dar algunas instrucciones en las pruebas y les voy a decir, vamos a trabajar las funciones con 2 decimales. Y si lo vamos trabajando y usted aproxima incorrectamente, es probable que la respuesta al final no le dé. Claro, yo aproximé. Siempre hay que aproximar. Está importante esa pregunta. Bueno, vámonos con la cosecante, que es la recíproca del seno. Yo lo que voy a hacer es que la voy a invertir. Voy a dividir la hipotenusa entre el opuesto. Sería 13 centímetros entre 5. Voy a cancelar. Y dividimos 13 dividido entre 5 nos da 2.6. Voy a calcular la recíproca del coseno, que es la secante. También la voy a invertir. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Quedaría 13 centímetros entre 12. Hacemos la división. 1,08. 1,08. Muy bien. Recuerden que hay que aproximar bien. Cuando yo aproximo, se sube o se queda igual. Nunca rebaja. Es decir, no me puede dar 1,07. O me puede dar o 1,08 o 1.09 y eso depende de los decimales que siguen. En este caso nos da 1,08. Voy a calcular la recíproca de la tangente, que es la cotangente, que será el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. 12 centímetros entre 5 centímetros. Recuerde que hay que cancelar estas unidades. Y no me las dejan ahí indicadas porque hay que gastar el lápiz también. Vamos a dividir. Cancelamos y dividimos. 12 entre 5 nos da 2.4. Ya tengo las 6 funciones. ¿Qué voy a hacer ya? Voy a calcular el ángulo. Vamos a hacerlo con el coseno. Ya hemos hecho varias con el seno. Voy a escoger el coseno. Le voy a dar coseno a la menos 1 de 0.92. A veces nos puede variar un poquito, digamos, las décimas. Pero no es mucha la diferencia. Le damos shift coseno de 0.92 y nos da un ángulo aproximado de 23 grados. Y esa sería la respuesta. Es decir, en este ejercicio ya calculamos el lado que nos hacía falta. Calculamos las 6 razones trigonométricas y calculamos el ángulo, todo lo que hay en pantalla. Vamos a verificar en la guía. Estamos en este cuarto ejercicio. Ahí están los valores. Y acá están todas las funciones. Bueno, vamos con este último ejercicio, creo. De pronto nos da para más. Esperemos a ver. Que nos acompañe la suerte. Para hacer más. Bueno, tenemos este ejercicio en el cual, miren lo que les pido. Solo les estoy pidiendo coseno y tangente. No más. Y les doy el valor del seno. Le digo que el seno de teta es 3/4 y yo le estoy pidiendo, mire por favor, que no haga más de la cuenta, coseno y tangente, no más.
estoy pidiendo el coseno y le estoy pidiendo la tangente, solo eso. Ay, no sé si el ángulo, voy a mirar. No pido el ángulo, pero vamos a hacer el ángulo, vamos a darle una encimita. Bueno, miren lo que les doy el valor del seno. Vamos a recordar que el seno se puede obtener dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué significa? Que 3 va a ser el cateto opuesto y 4 va a ser la hipotenusa. Ya les di 2 valores. Ahora les pido el coseno. Un coseno lo puedo obtener dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y una tangente la puedo calcular dividiendo el opuesto entre el cateto adyacente. En nuestro caso, bueno, voy a mirar para el coseno, me pide cateto adyacente. Miren, el ejercicio me dio el opuesto y la hipotenusa. Es decir, el adyacente lo desconozco, la hipotenusa vale 4. Para la tangente me piden el opuesto. El opuesto, el ejercicio me dio la información, me dice que vale 3. Y para hallar la tangente necesito el cateto adyacente, no me lo da el ejercicio, pregunta. Con esta información, ¿qué sería lo primero que ustedes harían para poder calcular el coseno y la tangente? Miren bien lo que hay en pantalla, qué información les doy, qué necesitan. Profe, calcular el cateto adyacente. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo calcularía? Dibujaré el ángulo. Lo dibujo, pero es que yo no sé cuánto mide el ángulo. Miren bien qué harían. Profe, entonces utilizaría los datos que ya tengo, que son el cateto opuesto y la hipotenusa. Por eso, ¿los utiliza para qué? Para restarle pues a la hipotenusa el cateto que ya tengo. ¿Cómo así? Es decir, que... A ver si me explico bien. Sí, dígame. A ver, para hallar, pues, ahí lo que tenemos que hallar es un cateto, ¿cierto? Entonces utilizaría la fórmula que dice que para hallar el cateto se le resta el cateto a la hipotenusa, el que ya tenemos, y así lo hallaría, ¿no? ¿Y esa fórmula Sí. cuál es? ¿Sí me hice entender? No, para nada. Bueno, por acá Juan Pablo sí me dice que hay que hacer, pero me dice mal. Me dice, hay que hallar el teorema de Pitágoras. No es Pitágoras, es Pitágoras. Pero eso es lo que hay que hacer, hay que emplear un teorema de Pitágoras. Bueno, por acá le escribo como, mire, con G, la de gatico. Pitágoras. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Me falta calcular el cateto adyacente. Si ustedes se enredan, pueden dibujar el triángulo. Si ustedes creen que lo hacen más facilito, entonces eso es lo que hacen. Vamos a suponer que acá tengo el ángulo. Y el ejercicio me dice, el cateto opuesto vale 3, la hipotenusa vale 4, y me falta 1, vamos a decir que vale X. Lo primero es emplear teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras dice que se restan los cuadrados, no los lados, los cuadrados de los catetos. La hipotenusa va de primero, y le resto el cuadrado
del otro cateto. Me queda 4 a la 2, que me da 16. Le resto 3 a la 2, que me da 9. Y de una vez, para ahorrarme tiempo, esto hay que restarlo y hay que quitar este exponente. ¿Cómo quito el exponente? En raíz. ¿De qué? Hago la resta, 16 menos 9, que nos da 7. Es decir, este cateto vale raíz cuadrada de 7. Ahora sí, el ejercicio solo me pide coseno y tangente, no más. Tenemos que el coseno lo puedo calcular. Cateto adyacente dividido hipotenusa. Según esta información, el cateto adyacente, este fue el que calculé, es raíz de 7. Y la hipotenusa vale 4. O sea que esta sería la respuesta. Coseno nos da raíz de 7 cuartos. Y voy a calcular la tangente. La tangente la puedo obtener dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bueno, identificando las partes del triángulo. Este es el ángulo teta. 3 cateto opuesto y 4 hipotenusa. Y X cateto adyacente. Según esto, la tangente va a ser igual. Cateto opuesto vale 3. El cateto adyacente vale raíz cuadrada de 7. Y debemos recordar que no debemos dejar, valga la redundancia, radicales en el denominador. Vamos a racionalizar denominadores. Y nos daría, vamos a multiplicar, nos da en el numerador 3 raíz cuadrada de 7. Y en el denominador, 7 por 7, 49, y la raíz cuadrada de 49 es 7. Es decir, este sería el valor de la tangente. 3 raíz de 7 sobre 7. Y finalmente, vamos a hallar el valor del ángulo teta. Para hallar ese ángulo, voy a emplear la función que me dio el ejercicio. El ejercicio me dio seno. Mírenlo acá, seno igual a 3 cuartos. Con ese valor yo voy a calcular cuánto vale teta. Voy a hacer uso de seno a la menos 1 y ese seno vale 3 cuartos. Y lo vamos a calcular. Cogemos nuestra calculadora. Chip seno de 3 cuartos y me da aproximadamente, si lo voy a dejar, si yo les digo me van a dejar los ángulos sin decimales, nos daría 49 grados. Que me pegó el lápiz, listo, ahora sí. Y esa sería la respuesta. Miren lo que había que hacer en este ejercicio. Calcular coseno, calcular tangente y calcular el ángulo. Por favor, vuelvan a ver esas clases grabadas que no le están empleando el tiempo que requiere. Vamos a mirar el ejercicio. Ahí está la explicación. Miren, nos dio raíz de 7, que ya lo habíamos calculado. Raíz de 7 cuartos, el coseno, la tangente 3 raíz de 7 sobre 7.
Ah, bueno, y no le calculé el ángulo. O sea que hasta ahí. O sea que en ese ejercicio nos va a quedar ahí listo ya. Este es el último. El día viernes terminamos los ejercicios de la guía y vamos a hacer unas prácticas en las plataformas DatQuiz y Khan Academy. Les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy, la participación y el buen comportamiento. Una feliz tarde para todos y no olviden darle finalizar a la llamada.